Buenos días hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Cuando se publique este video será domingo 10 de mayo del año 2020. Sé que seguramente va a ser un día de las mamás algo diferente a otros años, pero quiero desearles muchas bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes, que Dios les otorgue salud, que les otorgue bienestar. Muchas felicidades a todas las mamás. Y vamos a pasar con el mensaje del día de hoy. Es una continuación de los mensajes que hemos estado viendo acerca de la última semana de Jesús, de su ministerio antes de la crucifixión. El día de hoy vamos a continuar con una parábola que es respuesta al cuestionamiento que le hacían a Jesús acerca de su autoridad. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la parábola de la fiesta de las bodas. Y le he puesto como subtítulo cercano al fin. Bueno, vamos a estar leyendo en Mateo capítulo número 22, versículo número 1. Y dice la palabra del Señor así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Para ir entendiendo cada uno de los elementos de esta parábola, voy a estar usando ampliamente otros versículos de la palabra de Dios, otros capítulos de la palabra de Dios, y para ver en este caso quién es el rey, cuáles son las bodas y quién es el hijo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 19. Aquí en el versículo número 5 dice lo siguiente: Y del trono salió una voz que dijo: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Entonces aquí tenemos la respuesta a ¿quién es el rey? El rey es el Todopoderoso porque Él reina. La boda es la boda del Cordero y sabemos que el Cordero es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y su novia, vamos a ver a continuación en las siguientes láminas quién es la novia del Cordero. Pero esto entonces hace referencia a estos versículos que leemos de Mateo 22. El reino de los cielos es semejante a un rey que es Dios, que hizo una fiesta de bodas, la fiesta de bodas del Cordero, a su Hijo, que es Jesús. Y si leemos ahora en el versículo 3 de Mateo 22 dice: Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En este caso, la primera pregunta es: ¿quiénes son los siervos? Para esto vamos a Amós capítulo 3, y dice lo siguiente en el versículo 7: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿a quién no profetizará? Entonces vemos que los siervos del rey son los profetas que Dios envía. ¿Y a quiénes son enviados? ¿Quiénes son los convidados? Bueno, eso lo sabemos a lo largo de la historia. En la Biblia se menciona que los profetas, la mayor parte de ellos fueron enviados al pueblo de Israel. Hubo algunos profetas que también fueron enviados a otros pueblos, pero principalmente estos profetas del Antiguo Testamento fueron enviados al pueblo de Israel, tanto a la tribu de Judá y de Benjamín como a las tribus del norte. En Mateo 22, versículo 4, continuando con la parábola, dice lo siguiente: volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto.
venid a las bodas. En este caso vemos que la invitación a los convidados era persistente, pero era persistente porque los convidados no querían venir. Y bueno, esto nos plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué los convidados no quieren ir a las bodas del rey? El rey, es una persona muy muy importante. Pero ¿por qué los convidados, en este caso el pueblo de Israel, no querían ir a esas bodas? Si reconocemos que estas bodas representan que uno va a estar en el reino de los cielos, la pregunta aquí es, ¿quién no quiere ir al cielo? Si hacemos una encuesta, yo creo que todas las personas quieren ir al cielo. Todos los que creen en Dios y todos los que creen en una vida después de esta, quieren estar en la presencia de Dios. Queremos estar en el cielo. Sin embargo, entonces resulta ilógico suponer que una invitación así tan importante no sea atendida. Y por el contrario, como dice aquí la parábola, los convidados no querían ir. ¿Será que nosotros no querremos ir al cielo? Sabemos que queremos ir. La cuestión es de que en el cielo no va a entrar cualquier persona. Hay un dicho que no es cierto, que se dice que todos somos hijos de Dios. Realmente eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo una persona, como una criatura de Dios, pasa a ser hijo de Dios? Bueno, eso tiene su respuesta que vamos a ver más adelante. Y el problema de no querer ir a esa invitación que Dios nos da se debe a que no queremos hacer su voluntad. Pero vamos viendo punto por punto y continuamos entonces con esta parábola. En Apocalipsis 19, versículo 10 dice lo siguiente: Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: No me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonios de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Vemos que el Señor el Rey envía a otros siervos. En este caso ya no solamente se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Aquí en Apocalipsis 19 se nos habla acerca de quiénes son servidores de Dios. Y en este caso está hablando un ángel y se está dirigiendo a Juan. Y dice: Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Entonces, después de la venida de Jesús, los siervos de Dios son los apóstoles, son los evangelistas, son los cristianos que dan un testimonio de su fe en Jesús. Y dice que porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, ahora en esta época, los siervos de Dios son todos aquellos que le sirven, que dan un testimonio acerca de Él. Estos son los siguientes siervos que el Señor había mandado. Y dice, regresando ahora sí a la parábola, Mateo 22, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En estos pasajes vemos algunas situaciones que es conveniente que nosotros analicemos y tengamos muy presentes. En el versículo 5 dice que los convidados, sin hacer caso, se fueron. Hay muchas personas que son convidadas, que se les habla de la palabra, pero que no hacen caso. No hacen caso a la palabra de Dios, no hacen caso a la Biblia, no hacen caso a lo que otras personas les testifican, les comparten acerca de lo que dice la palabra de Dios, de quién es Cristo. No hacen caso y se fueron. ¿A dónde se van? Uno a su labranza y otro a sus negocios. La vida tiene muchas ocupaciones. Estamos muy metidos en el día al día, en el trabajo, en lograr nuestros objetivos,
y en muchas ocasiones nos olvidamos de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de poner primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros normalmente hacemos lo contrario, buscamos las añadiduras, pero no buscamos a Dios. Entonces debemos de pensar mucho en cómo nosotros actuamos, qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida. Si realmente somos como estos convidados, como estas personas que son invitadas, pero que no hacemos caso, nos vamos y nos entretenemos en las cosas de la vida. El versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Quiénes son estas personas que hacen tal cosa con los siervos de Dios? Lo sabemos a lo largo de la historia, pero para esto vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 29. Dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron, y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Y estas son también palabras de Jesús. Jesús, el que decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aquí hace cuestionamientos muy duros a los fariseos y a los sacerdotes. Y vemos en este caso, en esta versión de la Biblia, dice maestros de la ley religiosa. No basta con ser religioso, no basta con aparentar y ir, de hecho, cada domingo si es que se va a la iglesia. No basta con ir de rodillas y hacer promesas. Eso no basta. Los fariseos eran maestros de la religiosidad, hacían largas oraciones, hacían largos ayunos, sabían de la palabra, la podían citar. Sin embargo, aquí les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque si bien hacían todo eso, por otro lado, faltaban a lo que Dios les indicaba, faltaban a la voluntad de Dios. Quizá algunos se emborrachaban, quizá otros adulteraban o fornicaban, otros robaban. En fin, había muchas situaciones seguramente en la vida de estos fariseos, que eran muy religiosos, pero que sin embargo estaban lejos de Dios. Y no solamente eso, sino que ellos tomaban a los profetas de Dios, los perseguían, los mataban, y pues eso era lo que esta gente religiosa hacía. En nuestros días, desgraciadamente, y hasta que termine este siglo, hasta que llegue la venida de nuestro Señor, esto seguirá ocurriendo. Para prueba de ello podemos ir a Apocalipsis capítulo 6, donde dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Esto es en el libro de Apocalipsis, y vemos que en el quinto sello la sangre de los mártires está clamando, los mártires están clamando por justicia. Entonces ocurría en la época de Jesús, ocurrió antes de la época de Jesús y sigue ocurriendo. Yo creo que todos conocemos historias como la Inquisición. No solamente fue la Inquisición, ha habido en muchas circunstancias a lo largo de la historia persecución hacia aquellos que profesan el cristianismo. Claro, también de repente en situaciones en diversos países
los que se llaman cristianos han perseguido a otras personas que no profesan el creer en Cristo. Y bueno, esto no debería de suceder, pero es lo que acontece y seguirá aconteciendo hasta el tiempo del fin. En Mateo 22 dice el versículo 7: al oírlo el rey, al oír que habían matado a sus siervos, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta es una parábola, pero también es una profecía. Es la tercera vez en esta última semana del ministerio de Jesús que Jesús menciona que Jerusalén, que Israel va a ser destruido y que los habitantes de Jerusalén van a ser muertos. Lo hizo cuando entró a Jerusalén y lloró por ella, lo hizo cuando maldijo a la higuera estéril y lo vuelve a hacer ahora diciendo que el rey se va a enojar, es decir, Dios se va a enojar, va a mandar sus ejércitos y destruirán a aquellos homicidas y quemará su ciudad. Sabemos que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron los ejércitos romanos. Y alguien podrá preguntar, ¿cómo los ejércitos romanos van a ser los ejércitos de Dios? Bueno, Dios emplea tanto a justos como injustos para hacer su voluntad. Y en Lucas capítulo 21, versículo 20, haciendo referencia justamente Jesús a este acontecimiento, dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Esto iba a acontecer porque el pueblo no supo el tiempo de su venida. Esto iba a acontecer porque el pueblo no dio fruto. Esto iba a acontecer porque el pueblo rechazaba a Dios y no aceptaba la invitación que Él les daba. Además, no solamente esto aconteció a la ciudad de Jerusalén, también va a acontecer a la ciudad que representa en el tiempo futuro la persecución de los siervos de Dios, que representa esa ciudad que desde ahí sale la persecución o el derramamiento de sangre de los siervos de Dios, de la persecución al pueblo cristiano. En Apocalipsis 19 dice, versículo número 1: después de esto oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos y otra vez sus voces resonarán. Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. ¿Cuál es esa ciudad que se refiere aquí? ¿Cuál es la ciudad a la que califica Apocalipsis 19 como la gran prostituta? Bueno, esta ciudad se empieza a mencionar desde el capítulo número 17 de Apocalipsis, continúa en el 18 y acaba aquí en el 19. Esa ciudad es la asentada en 7 colinas. Se le conoce como la Gran Babilonia. Sabemos que Babilonia desapareció hace muchos siglos. Estaba situada en lo que actualmente es Irán, Irak, pero esa ciudad ya desapareció. Apocalipsis 19 profetiza acerca de una ciudad que estará hasta el fin de los tiempos, que se le conocerá como la Gran Babilonia, porque actuará como Babilonia actuó en la época del cautiverio del pueblo de Israel. Perseguirá al pueblo de Dios. Y esta ciudad, mencionan en esos capítulos de Apocalipsis 17 y 18, tiene lazos con todas las naciones del mundo. Mucho se ha discutido qué representa esta ciudad. Para la Iglesia Católica en particular, ellos piensan que esta ciudad representa realmente a Roma, pero la Roma de los Césares, la Roma imperial. Sin embargo, sí, Roma cayó, pero no llegó el tiempo del fin. Entonces, los cristianos pensamos que esta ciudad
sigue representando a Roma, a la actual Roma, y que un día esta ciudad va a caer, con todo lo que implica el sistema religioso actual. Obviamente este es un sistema religioso que no está conforme a la voluntad de Dios, y seguramente aquellos que pertenecen a esta iglesia al oír esto podrán cuestionar e incluso podrán en ese momento apagar el video porque no les parece o no les va a parecer que esto sea así. Sin embargo, la Biblia es muy clara en señalar a la ciudad de las 7 colinas, y sabemos que el Vaticano está asentada alrededor de 7 colinas, y esta ciudad pues se le va a exigir, se le va a pedir cuentas sobre la sangre de todos los mártires que se ha derramado a lo largo de los siglos. Eso es lo que dice aquí Apocalipsis. Eso llegará a ocurrir como llegó a ocurrir la destrucción de Jerusalén. Continuando en Mateo 22, versículo 8, en la parábola de la fiesta de las bodas, dice lo siguiente: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Qué representa esto? Bueno, esto representa lo que en Mateo 28, versículos 18 al 20, el Señor instruye a sus discípulos. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que el rey de la parábola, en Mateo 22, le dice a los siervos: que ellos salgan, vayan por los caminos y llamen a cuantos hallen. Todos tenemos la invitación, todos somos convidados. Dios nos está llamando para que participemos de estas bodas. Pero, como dice en Mateo 28, una parte muy importante es: a los discípulos tienen que enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y esta es la parte donde, aunque somos convidados, aunque se nos hace la invitación y todos queremos ir al cielo, esta es la parte donde muchos llegamos a fallar. ¿Y por qué fallamos? Muchas veces es por miedo al compromiso, porque queremos vivir nuestras vidas y queremos hacer no la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Yo creo que más de uno, aunque ya esté sirviendo a Dios, antes de servir a Dios le invitaron varias veces, pero en muchas ocasiones llegamos a rechazar esa invitación simplemente porque no nos interesaba, teníamos muchas ocupaciones o simplemente queríamos vivir nuestra vida. Y llegó un momento cuando finalmente escuchamos la voz y atendimos a la invitación. Y ahora estamos aquí. Pero hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cuánto tiempo esa invitación va a ser extendida. Podríamos morir el día de mañana. Y si no hemos atendido, si no hemos recibido esa invitación, si no hemos dicho que sí a esa invitación, entonces simplemente no llegaríamos a estar en esas bodas, no llegaríamos a estar en el cielo. Entonces, continuando con Mateo capítulo 22, versículo número 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En este simple versículo se comprimen, se resumen 2000 años de la historia de la Iglesia de Cristo. Esto es lo que ha sido el trabajo de los siervos, el trabajo de las personas que dan las buenas nuevas. Han salido por todos los caminos y han juntado a todos los que han hallado.
En esto se resume estos 2000 años de historia de la Iglesia. Como dice en Mateo 24, versículo 14, y se predicará la buena noticia, es decir, el Evangelio, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. El Evangelio se ha predicado en muchos lugares, sin embargo, ciertamente faltan muchos lugares más en donde predicar. Aunque el Internet tiene mucha penetración en muchos lugares, muchas veces los mensajes acerca de Dios son los menos escuchados. Se escucha más a lo mejor una canción que un mensaje que te puede salvar a ti a través de la fe en Jesús. Pero aún así, este mensaje será predicado en todas las naciones, no solamente por internet o radio, sino a través de la labor que se realiza en misiones, en las sierras y en lugares lejanos. Y un día que esto llegue a acontecer, que sea predicado en todas las naciones, entonces llegará el fin. ¿Estaremos cerca del fin? ¿El fin se está acercando? Eso es lo que parece. Y regresando a Mateo capítulo 22, cuando ya todo haya acontecido, cuando ya se haya predicado el Evangelio, entonces llegarán esas bodas del Cordero. Entonces se aclamará a Dios y habrá gozo y habrá alegría, porque ha llegado ese día que se ha estado esperando, el día de la boda del Hijo del Rey. Y dice en el versículo 11 de Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El rey entra a ver a estas personas que han sido convidados. Dios entra a ver a su pueblo. Pero hay algo muy extraño ahí. Hay un hombre que no está vestido de boda. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa este hombre que no está vestido de boda? ¿Qué significa un vestido de boda? Bueno, para responder esto vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8, donde dice, a ella, ¿quién es ella? Es la novia. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Creo que todos tenemos experiencia en cuanto a esto, de saber que la mayor parte de las novias cuando se van a casar, se visten de vestidos blancos que representan pureza. Por eso aquí en Apocalipsis 19 igual se representa esta novia que es la novia de Cristo, la novia del Cordero, vestida de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino, y aquí viene la explicación de qué representa este vestido, el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿Qué es lo que representa? Las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con malinterpretar este pasaje. Porque si esto representa las buenas acciones, pues entonces cualquiera que haga buenas cosas en su vida puede ir al cielo. Y no necesita ni creer en Jesús, no necesita tener fe en el sacrificio que Él hizo, simplemente hago buenas acciones y con eso voy a estar en las bodas del Cordero. Eso es lo que dice este pasaje. Eso no es así. ¿Por qué? Vamos a ver en Isaías 64, versículo 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y estos actos de justicia podríamos traducirlo como nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero entonces, ¿cómo conciliamos la parte donde dice que el lino de más alta calidad representa las buenas acciones, las buenas obras, con este otro pasaje que dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia? Por fin, ¿es lino finísimo o es trapo de inmundicia? Bueno, si uno vive sin fe en Dios, si uno vive sin arrepentirse de sus pecados, si uno vive pensando que por sus propios méritos y acciones va a llegar a estar delante de la presencia de Dios y va a ganar el cielo, pues entonces tristemente un día se va a dar cuenta que va a estar vestido de trapos de inmundicia.
Pero si uno tiene fe en Dios, entonces uno va a estar con Dios. ¿Pero basado en qué? ¿Por qué digo esto? En Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia, es decir, un regalo de Dios, por gracia o un regalo de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Somos salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces aquí está la respuesta. Nosotros somos salvados por la fe y podemos llegar a esas bodas si tenemos fe en Jesús. Pero entonces, ¿por qué dice que el lino finísimo representa las buenas obras? Bueno, también dice en Santiago capítulo 2 versículos 18 al 20: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe tiene un fruto. La fe tiene el fruto de las obras. Y como dice también el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe sin obras está muerta, pero una persona que no tiene fe y solamente tiene obras, también está muerta. La combinación que necesitamos para estar en esas bodas, para ser convidados y estar en ese lugar, es tener fe y obras. Por eso dice en este pasaje de Mateo 22, que la persona que no estaba vestido de novia. Y en Apocalipsis 19 nos menciona que el lino fino representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Las buenas acciones del pueblo santo. Uno no podrá ver a Dios si no tiene santidad. La Biblia afirma esto: sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces viene una pregunta muy importante: ¿qué nos hace santos? ¿Nos hace santos las buenas acciones? La respuesta es no. Lo que nos hace santos delante de Dios es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que a nosotros delante de Dios nos hace santos. Y si nosotros no creemos en Jesús y no creemos en su sacrificio, no vamos a tener esa santidad. Tendremos obras, pero no tendremos santidad. Necesitamos esas obras, pero también necesitamos esa santidad de Dios que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Continuemos con la parábola de la fiesta de las bodas en Mateo 22, versículo 12. Y dice lo siguiente: y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. La palabra que usa aquí Dios al dirigirse a esta persona que no estaba vestido de boda es amigo. Y esta palabra no la usa muy frecuentemente el Padre, no lo usa muy frecuente Jesús. ¿Qué es un amigo? Bueno, si nos vamos a Mateo capítulo 26, versículos 49 al 50, vemos lo siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Quién era este amigo de Jesús que le dio un beso y que lo entregó para que fuera enjuiciado? Creo que todos lo sabemos. Este que le dio un beso fue Judas. Pero ¿por qué Jesús le dice amigo? La respuesta es muy sencilla. Porque Judas era realmente su amigo. En el Salmo 41:9 dice lo siguiente: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su pie. Normalmente tenemos la visión, tenemos en nuestra mente la figura de Judas como traidor. Pero antes de ser Judas un traidor, era un amigo íntimo de Jesús. Es lo que dice el Salmo 41:9 y es lo que afirma Mateo 26.
Judas era un amigo íntimo de Jesús y como en la última cena también sucedió, yo confiaba en él y él comía de mi pan. De hecho, él metió su pan junto al plato de Jesús y él comía de ese pan. La relación entre Jesús y Judas realmente a lo mejor era bastante buena, y Jesús lo tenía como un amigo. Imagínate tú a tu más cercano amigo y que ese amigo te llegue a traicionar. Esto fue lo que ocurrió con Judas. Pero esto es lo que estaba ocurriendo en esta fiesta de bodas. No que este amigo fuera a traicionar a Dios, digo, no. Sino que esta persona que estaba ahí sin estar vestido de novia, de lino fino, era una persona que era muy cercana a Dios. Yo creo que más de uno de los que está viendo este video es muy cercano a Dios. Podría llamarse su amigo. Pero debemos de tener cuidado, porque no solamente necesitamos ser amigos de Dios, necesitamos hacer su voluntad. El problema de Judas fue justamente ese, que él no hizo la voluntad de Dios. Y justamente Jesús le pregunta, ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú que eres un amigo íntimo de Jesús, tú que eres un amigo íntimo de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? Tal vez tú te sientas muy cercano a Dios y posiblemente hasta Dios se sienta muy cercano a ti. Pero si tú no haces la voluntad de Dios y al contrario haces la tuya, pues realmente en ese momento, pues tú estás alejándote de Dios, no te estás vistiendo para la boda y algún día vas a estar delante de su presencia y cuando te pregunte, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin tener obras dignas de un seguidor de Cristo? ¿Cómo entraste aquí sin tener santidad en tu vida? ¿Cómo entraste? Y es una buena pregunta. ¿Cómo alguien podría entrar así? Y la Biblia dice que alguien va a poder entrar así. Pero ¿qué va a pasar con él? ¿Jesús lo va a dejar seguir en la boda porque es su amigo? ¿Jesús lo va a dejar seguir en la boda porque durante su vida fue alguien cercano a él, pero que por otro lado no hizo su voluntad? Muy a pesar de lo que pueda sentir Jesús, él no va a permitir una situación así. ¿Cómo entraste aquí, amigo, sin estar vestido de boda? Y él dice, la Biblia dice, mas él enmudeció. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, no tendremos argumentos que esgrimir, sino hemos estado viviendo bajo su voluntad. Y eso es algo parecido a lo que podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Lucas capítulo 13, versículos 26 al 27 dice, entonces dirán, comimos y bebimos. Estos al contrario de este amigo, si hablan, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces vemos en estos dos ejemplos que va a haber personas que están pensando engañar y se están engañando a sí mismos pensando que están muy cercanos a Dios, pero por otro lado están haciendo cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Finalmente, ¿qué ocurre con este amigo que entra a la boda sin estar vestido? Bueno, en Mateo 22, versículo 13, continuando con la parábola de la fiesta de las bodas, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros concebimos a Dios como
una frase que es bíblica que dice Dios es amor. Pero difícilmente concebimos a Dios en esta época como un Dios de justicia. Esto de atar de pies y manos a esta persona y echarlo afuera a las tinieblas para que él experimente el lloro y el crujir de dientes, no es un acto de venganza, sino simplemente es un acto de justicia. Dios es justo. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, ¿saben qué? Yo soy amigo de Dios. Yo dediqué toda mi vida a Dios. Yo hice milagros en su nombre. Yo hice esto y aquello, pero me di ciertas libertades. Pero pues hice cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban, pero yo soy amigo de Dios. Eso no va a ser un argumento que sea válido y que nos vaya a permitir estar delante de su presencia y estar en esas bodas. Dice finalmente, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y en Mateo 25, 41, 42 dice lo siguiente: luego el rey. ¿Quién es este rey? Es el rey que prepara las bodas a su hijo. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Quién es el que está hablando aquí? Bueno, realmente este rey, pues es Jesús, es el que tiene la potestad de juzgar. Sabemos que Jesús también es Dios y se está dirigiendo aquí a los malditos, aquellos que no hicieron su voluntad y que acarrearon sobre sí mismos maldición, aquellos que no hicieron caso a su voz y al no hacer caso a su voz trajeron hacia sí la destrucción. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. La fiesta de las bodas, la parábola de las fiestas de las bodas, realmente no es una parábola. Esto es algo que va a acontecer. Esto es algo que ya ha acontecido en parte. Sabemos que Jerusalén fue destruida. Sabemos que los que mataron a los siervos fueron destruidos. Sabemos que un día todos aquellos que han derramado sangre inocente también van a ser destruidos. Sabemos que la ciudad asentada sobre 7 colinas va a ser destruida. Sabemos que a Roma le va a acontecer eso. Sabemos que Dios hace un juicio. Sabemos que vamos a estar en ese juicio. Pero también sabemos, los que creemos en Dios y hacemos su voluntad, que un día estaremos por su misericordia en esas bodas, vestidos de lino finísimo, listos para presenciar, estar y ser la novia del Cordero. El pueblo de Dios es la novia del Cordero, es la novia de Jesús. Entonces, actuemos como una novia casta, una novia pura que espera a su esposo. El tiempo se acerca y ese día está cada vez muy posiblemente más cerca de lo que pensamos. Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque sabemos, Señor, que tú viniste a este mundo a morir por nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos limpies. Sabemos, Señor, que tú nos limpies con tu palabra. Permite, Dios, que podamos tener esas obras, Señor, que proceden, Señor, de la fe. Que podamos, Señor, tener ese fruto en nuestra vida. Y que podamos, Señor, estar un día delante de tu presencia, convidados, Señor, a estas bodas. Que nosotros podamos aceptar esa invitación que tú nos das día con día. Que podamos, Señor, aceptar esa invitación para estar un día delante de tu presencia en santidad, vestido, Señor, con ese vestido de boda, Señor, que debe ser limpio, que debe ser puro. Sabemos, Señor, que tenemos muchos defectos y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas y nos ayudes, Señor, a crecer, a madurar, para que podamos, Señor, ser útiles en tus manos y que podamos, Señor, ser esos siervos que salen por todos los caminos
para invitar, Señor, a todas las personas a que acepten esta invitación. Que tengamos, Señor, un testimonio certero, que podamos, Señor, expresar en nuestra vida y con nuestras palabras el testimonio, Señor, de que tú has hecho una obra en nuestra vida, que podamos, Señor, tener el testimonio de Jesús, de que somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Señor, porque todos aquellos que creemos en tu nombre, nos has dado potestad de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y muchas felicidades nuevamente a todas las mamás, que tengan un gran día y tengan paz y tengan salud.